Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios, amén. Amén. Que les bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra el poder verle en este lugar. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Amén. Y pues qué bueno y que usted haya dispuesto de su tiempo. Quizá tuvo otras cosas que hacer, pero la palabra del Señor nos enseña de que a Dios se debe buscar primero, amén. Vamos a aprovechar bien el tiempo, hermanos. Abra su Biblia como nuestro pastor lo anunció en el libro de Santiago, su capítulo 1. Vamos a dar la continuidad de aleluya del estudio que estábamos mirando, que empezamos a dar los días jueves. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, verso 13 al 18. Vamos a leer solamente. Gloria a Dios. La palabra de Dios viene toda escrita junta, pero siempre hay contextos en los cuales podemos nosotros diferenciar de un tema como de otro, amén. Así que hoy vamos a continuar en el resto de lo que continúa en este capítulo, amén. Lo tenemos, Santiago capítulo 1, verso 13 al 18. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por tu presencia. Gracias por tu palabra, en la cual tú nos revelas tus propósitos, tu voluntad, en la cual, Señor, tú usas para cambiarnos, para transformarnos, para purificarnos, eterno Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, y te rogamos que en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, el que inspiró a tus siervos, los profetas y los apóstoles, para que tu palabra quedase escrita, Señor, que ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad, hable a nuestras vidas, ministre y toque, Señor, nuestros corazones, para que seamos transformados por el poder de tu palabra, Señor, y no nos vayamos de este lugar, Señor, de la misma manera en que llegamos, sino que nos vayamos bendecidos por el poder de tu palabra, Señor. Te damos honra y te damos gloria, porque solamente a ti te pertenecen, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermano, hermana, usted que está de pie. Gloria sea al Señor. El día de esta noche, ya no día porque el día ya se nos está yendo, esta noche vamos a estar aprendiendo algo interesante, hermanos. En el estudio pasado del capítulo 1 de Santiago, en los versos anteriores, se había hablado de que cómo Santiago, de su vida, de su muerte, de su liderazgo, de su ministerio, todo lo que tiene que ver con su biografía. Pero luego el siguiente estudio estuvimos hablando, o estuvimos aprendiendo del cristiano ante las pruebas. Amén. Gloria sea al Señor. Estuvimos aprendiendo también los beneficios de las pruebas. También aprendíamos de la recompensa de las pruebas. También aprendíamos cómo reaccionar ante unas pruebas. Amén. Ante las aflicciones, las situaciones que pasemos en nuestra vida, de la cual Santiago nos hablaba. Pero hoy, en continuidad, hermanos, vamos a estudiar
lo que tiene que ver con el tema el cristiano ante la tentación. El tema anterior fue el cristiano ante las pruebas y hoy vamos a estudiar el cristiano ante la tentación. Amén. Eso es lo que mirábamos en el estudio anterior, pero hoy vamos a mirar el cristiano ante la tentación. Amén. Antes de comenzar el estudio, es interesante entender de que les mencioné que el tema anterior fue el cristiano ante la prueba y hoy va a ser el cristiano ante la tentación. Tenemos que saber, hermanos míos, que la prueba y la tentación son dos cosas totalmente diferentes. En nuestro idioma siempre casi se suele usar la misma palabra, o en el texto original también se usa la misma palabra, pero nosotros podemos darnos cuenta a qué se está refiriendo de acuerdo al contexto en el cual la palabra de Dios nos está hablando. Amén. Así que hoy vamos a hablar de la tentación, que no tiene nada que ver con la prueba. Y mire bien la definición de la tentación. La palabra tentación viene del griego peirazo, que significa someter a prueba, también significa tentar. También esta palabra, prueba y tentación, se usa de acuerdo al contexto. O sea, cuando encontramos la palabra del griego peirazo, también la podemos usar para prueba y para tentación. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? De acuerdo al contexto, ya que sea del escritor en la cual nos está queriendo transmitir el mensaje de la palabra. Amén. Pero lo que es, gloria a Dios, la prueba es poner a prueba con un propósito y efecto de un beneficio que proviene de parte de Dios. Esa es la prueba. Pero ser tentado es algo diferente. Amén. La tentación proviene del enemigo, del tentador, porque la palabra de Dios lo nombra categóricamente al adversario como el tentador. Cuando usted lee la palabra de Dios se da cuenta que la palabra así lo describe. Pero las pruebas vienen de parte de Dios con diferentes propósitos, ya sea para mejorar nuestra fe, para fortalecernos espiritualmente, para enseñarnos algo diferente y para mostrarnos también cuánto amamos a Dios. Amén. Entonces es interesante entender que una cosa es ser probado y otra cosa es ser tentado, porque la tentación es algo que lo incita al mal, pero la prueba es algo que le pasa o le sucede o le viene a su vida con el propósito de edificarlo, de fortalecerlo cada día. Por esa razón, la prueba proviene de Dios, o a veces también las pruebas provienen de parte del enemigo, pero tenemos que entender que son permitidas por Dios. Amén. Cuando Dios no permite algo, el enemigo no puede probar ni tampoco tentar a su vida, porque cuando Dios no se lo permite, porque somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Y si Dios no autoriza algo, el enemigo no puede tocarnos, mientras o siempre y cuando usted y yo permanezcamos bajo la justicia y la cobertura y la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahora, miren bien, miremos algunos versículos, gloria al Señor, en las cuales se usa la palabra peirazo, que es traducida del griego, pero se usa en el contexto o se refiere a prueba. Vaya conmigo a Hebreos, porque es interesante entender, porque hoy en día, escuche bien, muchos estamos confundidos, o quizá alguna vez hemos pensado que ser probado es lo mismo que ser tentado, pero la palabra de Dios nos demuestra todo lo contrario. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 17. Gloria al Señor. ¿Me sigue? Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hasta ahí nomás. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo, a su unigénito, a lo que él más amaba. Pero la palabra de Dios, cuando leemos en Génesis, dice que fue Dios el que probó a Abraham. Fue Dios el que le dijo lo que tenía que hacer y dónde lo tenía que hacer. No para Dios saber cuánto Abraham amaba a Dios, porque Dios todo lo sabe, sino que para mostrarnos a nosotros y mostrarle a él cuánto amaba a Dios. Y para que eso quedara escrito como ejemplo, para que el resto de generación, para que el pueblo de Dios pudiésemos imitar aquellos ejemplos de fe. Amén. Entonces, esa es la prueba que proviene de parte de Dios. Pero también miremos la diferencia entre la prueba que proviene de Dios y la tentación que no proviene de Dios, o que su propósito es incitar al mal, llevarlo al mal. Mientras la prueba viene para fortalecerlo, viene para hacerlo diferente cada día, con un propósito positivo en su vida. Amén. Vaya conmigo a Mateo, gloria al Señor, capítulo 4. Amén. Verso 1. Vamos a leer hasta el verso 10. Gloria a Dios. Aquí la palabra nos habla que acerca de la tentación, cuando Jesús había ayunado, estaba en tiempo de debilidad, hablando en su naturaleza humana. Amén. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le dijo, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, aún sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Estos versículos nos hablan que cuando Jesús, después de haber ayunado, dice, 40 días y 40 noches, tuvo hambre, sintió débil, dice, fue llevado por el Espíritu, pero dice, para ser tentado por el diablo. Y el diablo, o el enemigo, estaba tratando de sacar a Jesucristo, el Hijo de Dios, de la voluntad del Padre, a incitarlo a desobedecer al Padre, a incitarlo a depender por sí solo y actuar sin depender de Dios como Padre en su humanidad como hombre. Porque como Dios, Jesucristo tenía el poder, podía hacerlo, pero Él en ese momento tenía que actuar bajo la voluntad de Dios, el Padre. Ahora es algo interesante, mientras estudiaba esto, me dije, si Jesús no puede pecar, ¿por qué fue tentado? Y de acuerdo a la palabra de Dios, como la Biblia nos dice que Él es santo y en Él no hay pecado, Él no tiene relación con la maldad,
Él no fue tentado para ver si Él pecaba, sino para demostrarnos a nosotros que Él no puede pecar, porque Él es santo, Amén. así como el Padre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, he ahí la diferencia entre prueba y tentación. Amén. Satanás, escuche bien, nos tienta para hacernos peores o hacernos daño, para destruirnos. En cambio, Dios, o las pruebas que provienen de parte de Satanás, permitidas por Dios, llevan un propósito santificado, que la cual es edificarnos, las cuales nos traen bendición a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Por eso, cuando estudiábamos el estudio anterior, en el versículo 12 de Santiago dice: bienaventurado el que soporta, el que venza la tentación, dice, porque después de haber vencido, después de haber resistido, entonces recibirá la corona de vida. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Volvamos ahí a Santiago para continuar con el estudio. Gloria al Señor. Ahora leemos el verso 13 y dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El versículo 13 nos está dando una clara revelación y nos dice, otra traducción dice, cuando sean tentados. O sea, esto nos da a entender que un cristiano, que un hijo de Dios no está libre de la tentación. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar, más de alguna vez hemos sido tentados, y si no lo hemos sido, seguiremos siendo tentados mientras estemos en este cuerpo, en esta humanidad pecadora que proviene desde Adán y Eva, desde que el hombre cayó. Aleluya. Nadie puede decir que ha sido tentado. De una u otra manera, todos hemos sido tentados, estamos siendo tentados y seguiremos siendo tentados hasta el día que estemos en la presencia con nuestro Salvador. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pero mientras seguiremos siendo tentados. Amén. Entonces, entendiendo que la palabra tentación, gloria a Dios, significa, o más bien, ser tentado es ser incitado al mal, ser inducido al mal. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo en el capítulo 13, cuando alguien sea incitado a hacer el mal, no diga que es tentado de parte de Dios. La Biblia no lo dice, pero probablemente por lo que Santiago nos está dando a entender, habían personas o habían cristianos que estaban diciendo que estaban siendo tentados y que la tentación venía de parte de Dios, o que la tentación provenía de Dios. Entonces Santiago nos da un mandamiento, porque no es una opción. Dice: nadie diga que la tentación proviene de Dios, sino que cuando sean tentados, no le echen la culpa a Dios. Pero nos da la respuesta en el mismo versículo 13, dice: ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, usted y yo tenemos que entender que cuando la tentación llega a nuestra vida, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, de tener cuidado de no echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo, y Él no tiene relación con el pecado. Es más, la palabra de Dios dice que Él aborrece y Él abomina el pecado. Así es. Por esa razón, la tentación, que es incitar a hacer el mal, no puede provenir de Dios, porque Él es santo. Pero de la misma manera, Él no puede tentar a nadie. Para que así usted y yo podamos entender que Dios no es el culpable. Y escuche bien, siempre cuando somos tentados y cuando caímos, siempre buscamos el culpable. Nos cuesta a veces reconocer que los culpables o los responsables somos nosotros mismos. Así es. Siempre buscamos echarle ya sea la culpa a
al diablo, echarle la culpa a Dios. Si es en el matrimonio, echarle la culpa al esposo, a la esposa, los padres a los hijos a los padres, los miembros al pastor, el pastor a los miembros. En conclusión, nadie nos gusta admitir nuestra culpabilidad o nuestra parte de responsabilidad. Siempre nosotros buscamos tener la razón. Pero Dios, el Espíritu Santo, a través de Santiago nos dice, no proviene de Dios. La tentación ni el mal no provienen de Él. Y más adelante Santiago nos va a hablar de dónde proviene la tentación. Ahora es interesante que usted entienda esto. Ser tentado no es pecado, porque todos somos tentados. Porque mire, si la palabra de Dios dice que en Jesucristo no hubo pecado, la palabra de Dios se contradeciría si la tentación fuera pecado, porque Jesucristo fue tentado también. Y dice que en Él no hay mancha de pecado, porque Él fue santo. Nuestro sumo sacerdote, dice, tuvo que ser santo, sin relación con el pecado, para podernos redimir del pecado. Por esa razón, llegamos a la conclusión de que ser tentado no es pecado. El pecado es cuando usted cede ante la tentación. Amén. Así es. Gloria sea al Señor. Entonces dice, no echen la culpa a nadie, no busquen culpables. Y lo cual podemos verlo en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Adán buscó a quien echarle la culpa, dijo, la mujer que me diste. Y cuando Dios le pregunta a Eva, le dice, la serpiente. Y como la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa, pues tuvo que asumir su responsabilidad. Santo Dios. Desde ahí podemos reflejar esa humanidad en la cual nosotros no nos gusta admitir nuestra culpabilidad, sino que siempre buscamos echar la culpa a alguien más. Amén. Amén, así es. Gloria sea al Señor. Y el verso 14 nos da la respuesta. Mire bien, dice, sino que cada uno es tentado o es incitado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora es necesario y es importante entender la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia se deriva del griego epitumía, que se traduce como deseo, un anhelo apasionado. También se traduce como lujuria, como un deseo intenso, ya sea hacer lo bueno o hacer lo malo. Por lo general, la palabra concupiscencia se usa más cuando alguien tiene ese anhelo o ese deseo a hacer lo malo. Todos tenemos deseos, ya sean buenos y malos. Siempre por nuestra mente, por nuestro corazón, hay deseos, unos malos, otros buenos. Pero en este caso, Santiago, cuando nos habla de concupiscencias, nos está hablando de un deseo apasionado hacia lo malo. Amén. Y entonces podemos entender que dice, cuando de su propia concupiscencia, y esto nos hace entender que la tentación se genera de nuestro interior, de nuestros propios deseos o de nuestros propios pensamientos. Y cuando hablamos de propios, estamos hablando de algo que a usted y a mí quizá nos gusta o nos llama la atención o nos atrae. O posiblemente en otro tiempo nos atraía. Y el enemigo sabe, como un tiempo fuimos propiedad de él, él sabe cuál es su punto débil.
cuál es su concupiscencia, cuál es su deseo, su anhelo. No más que está adormecido por el Espíritu Santo de Dios, pero la naturaleza pecadora aún está en nosotros. Entonces, cuando entendemos que cada uno somos tentados o somos incitados a hacer el mal por nuestro propio deseo, por nuestro propio anhelo o por nuestra propia lujuria, entonces podemos darnos cuenta que la responsabilidad cae sobre mí. El diablo nos tienta. Quizá posiblemente fue una mujer o un varón la que nos incitó, las que nos tentó y quizá cedimos, caímos. Quizá fue el hermano, la hermana, qué sé yo, quizá fueron diversas cosas. Pero al final, el que decide pecar o en quien recae la decisión de cometer el pecado es o somos usted y yo. Así es. El diablo tienta, le pone la tentación, mas no puede obligarle a que haga o a que lleve a cabo ese deseo, ese anhelo, esa pasión que usted siente en su corazón. Amén, así es. Y cuando entendemos eso, ya nuestra manera de pensar debe cambiar, o nuestra manera de hablar debe cambiar, de expresarnos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a echarle la culpa, que posiblemente fue esa quizá la causa, fue esa la razón por la cual nos llevó a pecar o a ser tentados y a caer, pero no es la culpa de ella, no es la culpa de él, no es la culpa del diablo, es nuestra culpa, porque cada uno vamos a dar cuentas delante de Dios. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo le hablaba de que hay deseos buenos y que hay deseos malos también. Mire bien lo que dice Filipenses 1:23. Gloria al Señor. Filipenses 1:23. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Leamos el 24 también. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuántos tienen ese anhelo y ese deseo que tenía el apóstol Pablo? Amén. Aleluya. Dice que su deseo, su anhelo, su pasión, en este caso su anhelo era bueno, dice: de deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, por esa razón, a nuestra mente, a nuestro corazón siempre llegan pensamientos, deseos que son buenos, pero deseos que son malos también. Por esta razón, los deseos que sean malos debemos desecharlos inmediatamente de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Así es, amén. Mas los deseos que son buenos y, escuche esto, que se alineen conforme a la voluntad de Dios, debemos, con la ayuda de Dios, llevarlos a cabo si es posible. Amén, así es. Amén. Pero también, siempre nosotros vamos a tener deseos malos también, eso usted tiene que entender. Nunca en la vida se le van a acabar los deseos malos, los pensamientos malos, sino que usted y yo tenemos que tratar de enfocarnos en Jesucristo, en su gracia, refugiarnos en su amor, en su presencia, para poder desechar los pensamientos y los deseos malos que afligen nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Amén. Amén, así es. Gloria sea al Señor. Romanos
capítulo 6, verso 12, nos habla de los malos deseos. Amén. Romanos capítulo 6, verso 12. ¿Me sigue? Amén. Amén. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Dijimos que la palabra concupiscencia venía del griego epitumía, y que eso se traducía como deseos intensos. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice: no reine el pecado en nuestros corazones, o sea, ya no sea el pecado el que domine sus corazones, o sea, su cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a los deseos malos, o a las pasiones, o a los anhelos malos. Y el verso 13 dice: sino que más bien presentemos vuestros miembros, así como los presentamos a la iniquidad, al pecado, dice, más bien preséntelos en sacrificio vivo para Dios, como instrumentos de justicia que honren y que glorifiquen el nombre de Dios. Ya que nuestro cuerpo no sea gobernado por el pecado, por las concupiscencias, por los malos deseos, por los anhelos apasionados hacia el mal, sino que nuestro cuerpo sea dominado por el Espíritu Santo de Dios y nuestro cuerpo sirva para honrar a Dios. Amén, gloria a Dios. Para que nuestro cuerpo obre conforme a la justicia de Dios. Amén, así es. Amén. Aleluya. Entonces, dándonos cuenta de que hay deseos buenos y hay deseos malos, podemos continuar lo que sigue del versículo 14. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, de su propio anhelo, es atraído y seducido. La palabra atraído significa sacar, arrastrar, también significa hacer perder el control o perder el dominio propio. Pero luego Santiago dice: y seducido. Y la palabra seducido significa atraer o preparar una trampa, o también significa atrapar. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo, que cada uno de nosotros somos incitados o somos inducidos cuando de nuestros propios malos deseos, de nuestros anhelos malos, somos sacados o perdemos el control o perdemos el dominio y somos atraídos o seducidos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Esto nos va llevando, si usted se da cuenta, paso por paso. Primero viene la tentación, o sea, la incitación. Después viene los deseos, de su propio deseo, de sus propias concupiscencias, y luego es sacado o es arrastrado, pierde el dominio propio, pierde el control, y luego es seducido. O sea, ya está atraído, está atrapado. Por eso siempre nosotros debemos mantenernos buscando la dirección del Espíritu Santo y permanecer bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén, gloria a Para Dios. que Él sea el que domine nuestra vida, para que Él sea el que tome el control, para que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo no podamos perder ese dominio propio. Aleluya. Amén. Porque esto no sucede de la noche a la mañana para caer. Hay unos pasos, hay unas evidencias de las cuales se van llevando a cabo y nos van alejando más de la presencia de Dios. Así es. Este texto
se puede reflejar, algunos comentaristas lo han comparado con esta ilustración de la pesca y la caza. Posiblemente ellos estudiaron, o posiblemente usted se haya dado cuenta, si a usted le gusta la pesca, cómo el pececito es atraído o es sacado del lugar donde él se encuentra, lo saca de su lugar de protección, de su escondite, es sacado y es atraído. Por eso la palabra atraído, seducido, también significa preparar una trampa con cebo. Entonces, por esa razón, usted se da cuenta que al pececito le preparan un anzuelo y le ponen un cebo para que él se engañe, para atraerlo, para sacarlo de su escondite, y él es seducido. O sea, en otras palabras, es engañado, porque él sale de su escondite pensando que va a alimentarse. Cuando él llega pensando en que se va a alimentar, se encuentra con otra realidad, y es que quedó atrapado y ya no pudo regresar. Eso hace el enemigo con nuestras vidas. Nos presenta o nos prepara una trampa con un cebo que nos engaña, que nos cega el entendimiento, y nosotros no podemos darnos cuenta, y ahí vamos como el pececito a agarrar la presa sin darnos cuenta qué es lo que hay detrás de eso. El pez no se da cuenta hasta que él muerde e intenta escapar, pero ya no puede. El enemigo de la misma manera nos saca de la protección de Dios. Poco a poco nos va sacando, con la tentación nos va atrayendo y nos va seduciendo hasta que nos sacó del control de Dios, y cuando ya hemos salido de la protección y del control de Dios, entonces sí viene lo que realmente el enemigo tenía preparado para usted y para mí. He aquí la importancia de permanecer bajo el control y la protección del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque mientras estemos bajo la protección y la dirección del Espíritu Santo, difícilmente seremos tentados, claro que sí, pero difícilmente seremos atraídos y seducidos, y difícilmente caeremos en pecado. Amén, así es. Pero cuando nos apartamos de la protección de Dios, es ahí donde el enemigo gana ventaja. Amén. Amén. Porque perdemos el dominio propio. Y el dominio propio solamente lo adquirimos a través del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Cuando Dios. el perder el dominio propio también podemos llamarlo como perder el control. Ya usted ni sabe lo que está haciendo. O posiblemente sabe, pero lo ignora. Amén. Amén. Amén, aleluya. Entonces, podemos darnos cuenta de que nosotros somos los responsables, que poco a poco el enemigo nos va sacando, nos va llevando paso a paso hasta que caímos en pecado. Ahora, hay maneras de las cuales el enemigo o Satanás, hay ciertas maneras que usa o métodos para tentar al Hijo de Dios. Leamos lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Gloria a Dios. Entonces este versículo nos refleja de dónde proviene la tentación. No proviene de Dios, no proviene del diablo, sino que nace desde nuestro interior, desde nuestro corazón, cuando no caminamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Amén, gloria a Dios.
¿Lo tenemos? Amén. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El apóstol Juan nos revela tres cosas por las cuales el Hijo de Dios es tentado. Número uno, los deseos de la carne. Con los deseos de la carne, el Hijo de Dios siempre vamos a estar luchando, a estar batallando, porque la carne quiere una cosa y el espíritu, como decía nuestro pastor en la predicación de los sábados, la carne quiere alianza, pero el espíritu quiere guerra. El espíritu quiere oración, la carne quiere televisión. El espíritu dice ora y la carne le dice pásate en el teléfono. El espíritu le dice lee la palabra, pero la carne le dice mejor acuéstate a dormir. Y cuando usted agarra la palabra de Dios, como que el cuerpo se le relaja y el sueño le empieza a venir. Eso es lo que pide la carne. El espíritu le dice en la madrugada levántate a orar, levántate unos 10, 20 minutos antes de irte a tu trabajo para que ores, pero la carne le dice mejor quédate otros 10 minutos durmiendo que se siente bien sabroso. Así es. Por medio de la carne, el enemigo nos tienta. Número 2, dice los deseos de los ojos. Con los deseos de la carne también viene lo que es la inmoralidad sexual. Porque es un deseo que todo ser humano, mujer o hombre, lo poseemos por naturaleza, pero que tiene que ser dominado y puesto en control por el Espíritu Santo de Dios. Y luego también nos habla de los deseos de los ojos, Aleluya. lo cual nos abarca también la codicia, porque con los ojos vemos. Y en esto los hombres tenemos que tener mucho cuidado, y no solamente los hombres, también las mujeres. Porque por los deseos de los ojos el enemigo usa ciertas cosas, ya sea al hombre una mujer, o sea a la mujer un hombre, que quizás no sea su esposo, que posiblemente pueda verse más guapo, o pueda verse más guapa, más hermosa, pero lo que el enemigo busca es que a través del deseo de los ojos incitarlo a ofender a Dios. Así es, aleluya. Por los deseos de los ojos somos incitados a ver algo malo en el teléfono, en la televisión, libros, revistas, y por ahí poco a poco el enemigo nos va llevando. Y número 3 dice la vanagloria de la vida. Cuando hablamos de vanagloria estamos hablando de la fama, el poder, muchos las riquezas, la fama, el reconocimiento. Y cuando hablamos de esto no solamente hablamos allá en lo secular o en el mundo. Muchos siervos de Dios que predicaban bajo el poder y la unción del Espíritu Santo hoy ya no predican, hoy ya no sirven a Dios porque la vanagloria de la vida los hizo caer. Subieron tan alto que pensaron o creyeron que ellos podían por sí solos. Creyeron que con tener millones de personas suscritos en su canal o en su iglesia quisieron depender o independizarse de Dios y cayeron por la vanagloria de la vida. Así es.
Aleluya, gloria a Dios. En Mateo capítulo 4 y en los versos que leímos también podemos darnos cuenta que los deseos de la carne el enemigo le puso cuando Jesús tenía hambre, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo? Incitándolo a los deseos de la carne. Cuando le dijo, lo llevó hasta lo más alto y le mostró los reinos del mundo, lo estaba incitando a la vanagloria de la vida. Y los deseos de los ojos, porque dice que desde lo alto le hizo mirar todos los reinos del mundo. Así es. Así que esas son las cosas por las cuales usted y yo tenemos que tener cuidado y buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Hay dos maneras. No estoy diciendo que esas sean las únicas, pero de acuerdo a la palabra de Dios, hay dos maneras por las cuales nosotros podemos vencer la tentación. Número uno, hay tentaciones que se tienen que enfrentar y se tienen que soportar o resistir. Y eso es lo que nos habla Santiago en su capítulo 12. Dice que el que haya vencido, el que haya soportado la tentación, dice, después recibirá la corona de la vida. Pero la otra manera de vencer la tentación es huir, porque hay cosas de las cuales usted y yo tenemos que huir de la tentación. Así es. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, verso 22, le dice: huye de las pasiones juveniles. O sea, le dice: no te quedes ahí enfrentándolas, resistiéndolas, sino que más bien busca la manera de huir, busca la manera de alejarte de ellas. Porque hay cosas, hay pasiones, hay deseos que si usted se queda hecho el fuerte resistiendo para vencer, no se va a poder. Hay cosas que tenemos que huir de la tentación. Hay cosas que le tenemos que correr. Así es, amén. Si usted se recuerda, por ejemplo, la historia de José frente a la mujer de Potifar, dice que esta mujer lo acosaba y lo acosaba para que tuviera intimidad con él. Pero la palabra de Dios dice que él resistió y soportó durante un tiempo. Pero cuando él sintió que ya no podía resistir, que ya no podía soportar, dice que él huyó. Dice, como pudo, él buscó la manera de huir, porque si él se quedaba resistiendo, si él se quedaba soportando, posiblemente podía sucumbir o podía caer. Pero huyó de la tentación. Amén. Y quiero tocar un punto importante que quiero que entendamos en 1 de Corintios, capítulo 6, verso 18, ya que este pecado, todo es pecado delante de Dios, pero esto es un pecado que causa mucho estrago, mucha destrucción, mucho dolor. Amén. Segunda de Corintios, verso 6. Primera de Corintios, verso 6. Aleluya. Verso 6. Capítulo 6, verso 18. ¿Lo tenemos? Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Aquí el apóstol Pablo, en su primera carta a la iglesia en Corinto, nos está hablando de esta cosa que es muy seria, ya sea de la fornicación, adulterio. Nos está hablando de los pecados sexuales. Dice: huye, no te hagas el fuerte, no resistas, huye, busca la salida, busca la manera de alejarte. Amén. Amén, así es. Gloria sea al Señor. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios no nos deja solos en la tentación. Dice en 1 de Corintios capítulo 10, verso 13, que no nos ha venido una tentación que no sea humana. O sea, que toda tentación que ha venido a nosotros es posible de vencerla. Amén, así es. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.
Dice, porque Él no nos ha dejado solos, pero nos da también una revelación tan tremenda que dice que junto con la tentación, el enemigo pone la tentación para incitarte al mal, pero el Espíritu Santo pone la salida. Amén. Así Cuando es. estás a punto de sucumbir al pecado, el Espíritu Santo te dice, ponte a leer, ponte a orar, o no lo hagas. Si a usted no le pasa eso, posiblemente el Espíritu Santo no está en usted. Porque el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, cuando usted está siendo tentado, cuando está a punto de sucumbir, de caer en pecado, el Espíritu Santo dice, no lo hagas. Amén. Así es. No lo hagas. Porque ofendes a Dios y te haces daño a ti mismo y a los demás. Amén. Amén. Así es. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y casi ya vamos finalizando. Vuelvo ahí a Santiago, gloria al Señor. En el verso 15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto es paso a paso. En otras palabras, lo que el apóstol, lo que Santiago, está diciendo, dice que nuestros malos deseos, o sea, cuando somos incitados, nuestros malos deseos nos llevan a rendir nuestra voluntad, y nos pone el ejemplo de una pareja, de un hombre y una mujer. Cuando tienen intimidad, tiene que haber una voluntad propia para poder concebir, o para que una mujer quede embarazada, tiene que haber habido un mutuo acuerdo. Entonces, cuando su concupiscencia o sus malos deseos rinden su voluntad ante la tentación, ante esos deseos, es dominada, Santiago nos está diciendo que eso ya genera el pecado, y el pecado está dentro de usted o dentro de mí cuando ya hemos rendido nuestra voluntad, cuando hemos perdido el dominio propio. Y es cuestión de tiempo que, así como una mujer cuando queda embarazada para que salga el bebé o para que dé a luz, es cuestión de tiempo para que el pecado sea hecho, cuando ya ha bajado en su corazón. Amén. Así es. Y como resultado del pecado viene la muerte, porque la palabra de Dios dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Amén. Así es. Entonces, tengamos cuidado, o pidámosle sabiduría y dirección al Espíritu Santo para darnos cuenta cómo poco a poco vamos siendo llevados, para que en el momento que nos demos cuenta que vamos yendo a sucumbir al pecado, podamos tomar la opción que el Espíritu Santo nos da, la salida que el Espíritu Santo nos da en nuestra vida. Amén, gloria a Porque Dios. cada vez que seamos tentados, el Espíritu Santo siempre estará ahí dándonos la salida también. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y Amén. termino con los 3 versículos. Dice, hermanos amados míos, no erréis, o sea, no os engañéis. Y esto concluye con lo que dice el verso 13, nos da la conclusión y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso en el versículo 13 decía que no culpen a Dios, y aquí nos da la respuesta, dice, porque de Dios no proviene lo malo, sino que de Él proviene toda buena dádiva, y todo don perfecto proviene de Dios, porque Dios siempre da cosas buenas a sus hijos. Amén. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Dice del Padre de las luces, porque dice la palabra de Dios que de Dios es la tierra y su plenitud. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en otras palabras nos está diciendo que ese Dios al que nosotros servimos, Él no cambia como nosotros. Por ejemplo, lo que Santiago nos está diciendo, que así como el sol en un momento da luz, pero en otro momento da la vuelta y da sombra, da oscuridad. Dios no es así, Dios no cambia, Dios es inmutable, porque Él es fiel a sus promesas y su palabra es veraz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto nos habla de la soberanía de Dios.
que Él nos eligió, dice, por su voluntad propia, nos hizo nacer por la palabra, porque dice la palabra de Dios que no somos nacidos de carne ni de sangre, sino única y exclusivamente del Espíritu de Dios, por el cual nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que aquí concluimos este mensaje, hermano. Recuérdese, no le eche la culpa a Dios cuando sea tentado y cuando caiga posiblemente en pecado. Dios no quiera. No le eche la culpa a su esposo o a su esposa. No le eche culpa al hermano, al pastor. No le eche culpa al vecino. Sino que cada quien somos responsables delante de Dios por nuestros propios actos. La tentación proviene de nosotros, de nuestros propios malos deseos. Recuérdese las maneras por las cuales el enemigo, o los métodos que usa para tentarnos. Y también recuérdese cómo vencer la tentación. Jesucristo en Mateo capítulo 4 usó la palabra de Dios para vencer la tentación. Por eso el salmista decía que tus dichos estén siempre en mi mente para no pecar contra ti. La palabra de Dios tenemos que usar, recitarla, meditarla y vivirla para poder vencer la tentación. Aleluya. Amén. Y recordemos que todo lo bueno proviene de Dios. Nada malo hay en Él. Por eso Jesucristo dijo, viene el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, y Él nada tiene que ver conmigo, dijo Jesucristo. Así es. Así es. Aleluya. Póngase de pie, gloria al Señor, y así concluimos este mensaje. Bendito es el Señor. Espero en Dios que el Espíritu Santo haya hablado a su vida. Gloria al Señor, ya que este mensaje nos sirve, ya posiblemente lo hemos escuchado unas y cuantas veces, pero es necesario, porque el pecado es el que causa estragos en la vida del cristiano y nos puede separar de la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.